El Buda Amitabha, el Buda de la luz infinita. La mayoría de las personas fuera de Asia conoce solamente a un Buda. El este asiático durante más de 1500 años, millones de personas rezaron sobre todo a otro, el que prometió un camino a la iluminación abierto a cualquiera, sin excepción. Cuando en Occidente se piensa en el Buda, casi siempre se piensa en una sola figura, Siddhartha Gautama, el príncipe que renunció a su palacio y se sentó bajo un árbol y alcanzó la iluminación hace unos 2500 años, o hace bastante tiempo más en realidad. Y esa figura es en realidad la histórica central para el budismo, pero hay algo que sorprende a mucha gente en buena parte del este asiático. China, Japón, Corea, Vietnam, durante más de 2500 años la práctica budista más extendida sobre la población no giró principalmente en torno a Siddhartha Gautama, sino en torno a otro Buda, una historia de una promesa completamente distinta. Amitabha, el Buda de la luz infinita, que era el maestro de Siddhartha. La tradición que se construyó alrededor de esta figura, conocida como budismo de la tierra pura, es hoy una de las formas del budismo más practicadas del mundo, y sin embargo, permanece casi desconocida para buena parte del público occidental, más familiarizado con el budismo zen o con la imagen genérica de un Buda sentado en meditación. ¿Por qué se le asociará esta pose? ¿Cuál será su historia? En fin. Para entender quién es el Buda Amitabha, primero hay que entender sobre cómo el budismo Mahayana, la rama más extendida del este asiático, concibe el tiempo y el espacio. A diferencia de una visión que ubica a Siddhartha Gautama como el único Buda relevante, el Buda Mahayana sostiene que existen y existirán incontables Budas a lo largo de los siglos del tiempo inmenso a través de innumerables mundos distintos al nuestro, cada uno con su propio Buda presidiendo un reino o un campo búdico particular. Amitabha, bajo esta cosmología, no era un rival ni un sucesor del Siddhartha Gautama, que en realidad no era, tengo entendido que era el maestro del, no es que Siddhartha fuera, Siddhartha era humano. Es un Buda que preside el reino distinto, ubicado según los centros de dirección occidental del universo y que en algún momento remoto e incalculable del pasado, cuando todavía no era Buda, tomó la decisión de dar origen a esta historia. Según el Sutra de la Vida Infinita, uno de los textos centrales de esta tradición, existió hace un tiempo tan remoto que los textos lo describen como incalculable. Un rey que quedó profundamente conmovido por el sufrimiento de todos los seres vivos. Ese rey renunció a su trono y se convirtió en un monje y tomó el nombre de Dharmakara, algo así como tesoro del Dharma. Bajo la guía de un Buda de aquella época llamado Lokeshvaraja, Dharmakara pidió conocer las características de incontables reinos búdicos existentes para diseñar a partir de lo mejor de todos ellos un reino propio, un lugar donde las condiciones para alcanzar la iluminación fueran las mejores posibles para cualquier ser, sin excepción. El resultado de esta contemplación fueron 48 votos específicos formulados por Dharmakara ante Lokeshvaraja. Cada voto escribió una característica que ese reino futuro debía tener. Y Dharmakara se comprometió a no aceptar convertirse en un Buda pleno hasta haber logrado cumplir cada uno de ellos. Según el relato, Dharmakara dedicó una cantidad de tiempo casi inconcebible. Los textos hablan de 5 eones completos a la práctica necesaria de hacer realidad esos 48 votos. Al cumplirlo, se convirtió en el Buda Amitabha y el reino que diseñó tomó forma. Sukhavati, la tierra pura o la tierra de la dicha. El voto 18, ¿por qué se volvió el corazón de toda la tradición? De los 48 votos de Dharmakara, uno en particular se convirtió en el paso de los siglos en el centro absoluto de esta tradición, el 18º. Ese voto, Dharmakara, promete que, si al convertirse en Buda, cualquier ser sintiente en cualquier lugar del universo invoca su nombre con fe sincera y el deseo genuino de renacer en su reino, ese ser será recibido en la tierra pura, con la única excepción de quienes hayan cometido las faltas más graves reconocidas por la tradición. La importancia de este voto es difícil de exagerar dentro del budismo de la tierra pura.
convierte el camino hacia la iluminación, tradicionalmente asociado a años de meditación disciplinada, estudio monástico y renuncia, en algo accesible también para cualquier persona común, sin importar su formación religiosa o su ocupación en la vida diaria, a través de la fe sincera y la invocación repetida del nombre Amitabha. En la práctica de invocación, llamada Nyanfo en chino y Nembutsu en japonés, consiste en su forma más difundida en recitar una frase breve. Namo Amituofo en chino, Namo Amida Butsu en japonés, ambas traducibles como homenaje al Buda Amitabha. Bueno, precisamente esta accesibilidad es un camino disponible para cualquiera, no solo para monjes dedicados de tiempo completo, lo que explica buena parte de la enorme popularidad que esta tradición alcanzó con el tiempo entre la población laica de China, Japón, Corea, Vietnam. Los sutras que describen Sukhavati la presentan como un lugar de una belleza casi imposible de traducir a palabras cotidianas. Árboles enjollados, estanques de loto, música celestial que suena de manera espontánea y una atmósfera donde la enseñanza búdica está presente en cada rincón del paisaje. Pero lo más importante de Sukhavati, según la propia tradición, no es su belleza estética, sino su función. Es un lugar diseñado específicamente para las condiciones de práctica espiritual sean óptimas, libres de obstáculos, distracción y sufrimientos que dificultan alcanzar la iluminación en un mundo ordinario como el nuestro. En ese sentido, renacer con Sukhavati no se presenta en la mayoría de las interpretaciones dentro de esta tradición como una meta final en sí misma, sino como un paso intermedio, un lugar desde el cual alcanzar la iluminación completa se vuelven finalmente posibles y los obstáculos que existen en este mundo. Más allá de la historia sagrada del Dharmakaya, existe una historia distinta, documentada con evidencia material y textual, sobre cómo esta tradición se expandió realmente por Asia. La evidencia más antigua conocida del hombre, Amitabha, aparece en una inscripción en escritura brahmi, allá del noroeste de la India, fechada alrededor del año 153 de nuestra era. Casi 2000 años atrás, esa inscripción es, hasta donde se sabe hoy, el testimonio material más antiguo de esta devoción. Entre los siglos III y IV, los textos y prácticas asociados a la Amitabha llegaron a China, uno de los primeros de los nombres importantes de la historia china. De esta tradición es Hui Yuan, un monje que vivió entre los años 334 y 416, que formó una comunidad dedicada a la devoción de Amitabha en el monte Lu, considerada, aunque con debate académico sobre los detalles exactos de su fundación legendaria, una de las primeras organizaciones de este tipo en el este asiático. Siglos después, esta tradición llegó a Japón, donde alcanzó una influencia enorme. En 1175, el monje Honen, que vivía entre 1133 y 1212, fundó Jodo-shu, la primera escuela independiente de la Tierra Pura en Japón, centrada en la recitación constante del Nembutsu. Uno de sus discípulos, Shinran, que vivió entre 1173 y 1262, llevó esta enseñanza un paso más allá. Sostuvo que lo verdaderamente decisivo no era la cantidad de veces que se recitara el nombre de Amitabha, sino la sinceridad con la fe con la que se hacía. Incluso una sola vez, Shinran fundó todo. Chinshu, la verdadera escuela de la Tierra Pura, que se convirtió con el paso de los siglos en la escuela budista más grande de todo Japón, una posición que mantiene hasta el día de hoy. El pescador que solo sabía 4 palabras. Un pescador que nunca había aprendido a leer, que no conocía ninguna de las enseñanzas complejas que los monjes estudiaban durante décadas en los monasterios, un monje itinerante de paso por su aldea, le enseñó solamente 4 palabras. Namu Amida Butsu. Bueno, son 3. Le dijo que podía repetirla mientras remaba, mientras esperaba que los peces mordieran el anzuelo, mientras caminaba de regreso a casa. El monje más joven, que estudiaba en un monasterio cercano y llevaba años memorizando sutra extenso, se cruzó una vez con el pescador y le preguntó con cierta superioridad si de verdad creía que 4 palabras repetidas podían compararse con años enteros de estudio y disciplina. El pescador, sin dejar de remar, respondió: no sé nada de lo que ustedes estudian, pero sé que cuando digo estas palabras mi corazón se aquieta.
y dejo de sentir que tengo que ganarme con mis propios méritos algo que ya me fue prometido. Esta historia inventada resume mejor que cualquier explicación doctrinal por qué esta tradición se volvió tan popular entre la gente común durante más de 1000 años. No exigía años de estudio inaccesibles para quien tenía que trabajar todos los días para sobrevivir. Parecía un camino que cabía literalmente en esas palabras. Un rey que renuncia a su trono, un voto que promete un camino abierto a cualquiera, una tierra diseñada para que la iluminación deje de ser un privilegio de unos pocos. Esa es la historia de la mitad, sostenida durante bastante tiempo durante casi 2000 años por una inscripción en piedra de la India, por comunidades enteras de la antigua China y por la escuela budista más grande del Japón actual. No hace falta compartir esta fe para reconocer algo en ella. La misma pregunta humana que aparece una y otra vez en distintas tradiciones religiosas del mundo, cómo hacer que lo más elevado, lo más difícil de alcanzar, esté igualmente disponible para el monje que dedica su vida entera al estudio y para el pescador que solo hace 4 palabras. Si este episodio te acerca a una tradición que no conocías, compártelo, porque entender las creencias que sostienen a miles de millones de personas en el mundo, incluso las que nunca practicamos nosotros mismos, es una de las formas más simples de entender mejor a la humanidad entera. ¿Cómo consideras tú que es la mejor forma de entender a la humanidad?